Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a hablar acerca de entes siniestros, pactos oscuros y brujería infernal. Pero antes de iniciar este episodio, tengo que advertirte que vamos a hablar de temas tan oscuros que tal vez no son para todos ustedes. Y te recomiendo que si estás viviendo algún momento muy delicado de tu vida, tal vez este no sea tu episodio y pases a alguno más de los que tenemos en las fogatas o en alguna otra temporada. Hoy, las vivencias que tuvo Homero van a ser una parte importante del episodio, pero créeme, después de escucharlo, es posible que pierdas la tranquilidad. Comencemos. Homero llevaba una vida normal, como la de cualquier persona, pero un día se levantó con una sensación extraña. Sentía que le habían arrancado algo, que le habían robado algo de su vida. No era algo tangible, es de esas cosas que tenemos por dentro, de esas sensaciones, de esas emociones, de esas ideas. Él sentía que su paz ya no estaba ahí, que de alguna manera ahora tenía en su corazón mucho desconsuelo. No tenía la menor idea de por qué. Esto le ocurrió por allá de cuando él tenía alrededor de 13 años. Y a partir de ahí su vida ya no fue la misma. Primero por situaciones 100% humanas, en el aspecto de que de ser una persona con mucho brillo, alegre, que interactuaba siempre con las personas de alrededor, se volvió alguien un poquito más taciturno, apagadito, que no sabía a veces cómo iniciar una conversación o no tenía el interés para hacerlo. La vida era un poco bastante más gris. Pero Homero, de alguna manera, como todos nosotros, se acostumbró a eso. ¿Qué era lo que le provocaba eso? No sabía. No tenía la menor idea. Tenía la sensación de que si exploraba y empezaba a remover ideas y recuerdos, se iba a topar con algo que no quería saber. Así es que de alguna forma lo bloqueó. Lo bloqueó por completo. Si es que realmente existía alguna explicación a sentirse así. Se acostumbró a ver la vida un poco más gris, a moverse un poco más lento, a hablar un poco más lento, a no ser la persona que llevaba esa alegría y esa luz. Al final era muy joven, lo suficientemente joven para no despertar la alarma en nadie de su alrededor, porque parecía que a nadie le importaba eso. Y sigue avanzando el reloj, y vienen los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años. Y cumple 15 años, y es entonces cuando ocurre un suceso, algo pequeñito, porque duró 5 minutos. 5 minutos que desde entonces marcaron su existencia y al día de hoy lo siguen persiguiendo. Él va a clases. En ese tiempo no recuerda exactamente si está en la secundaria o en la preparatoria. Y es un alumno más, un sujeto bastante gris, como ya te lo he explicado, y es una persona que pasa muy desapercibida, excepto por ese día. Todos lo van a recordar y se van a burlar de él de una forma tremenda. Él tiene una experiencia y los que estuvieron ahí con él tienen una muy diferente. Te las tengo que explicar por separado. Te voy a contar primero qué fueron lo que vieron las personas. Homero llega al salón de clases y una vez que cruza el umbral de la puerta, se empieza a agitar un poquito. Lo suficiente como para que llame la atención de varios que voltean a verlo y le preguntan ¿estás bien? Pero no lo suficiente como para que lo manden a la enfermería o manden llamar a algún doctor o busquen ayuda. La agitación disminuye y en lugar de la agitación, ahora su cuerpo está todo lleno de sudor frío. Ante eso, notan que Homero está cambiando un poco del tono de piel, se está poniendo como más rojo. Y entonces, aunque no está agitado, sus ojos se ven un poco inyectados y la mandíbula es algo que les llama mucho la atención. La tiene demasiado apretada y con los labios abiertos mostrando los dientes. Y está así, volteando a todas partes, como si algo le estuviera pasando y no lo pudiera expresar. Y es entonces que una chava, cuando lo voltea a ver, grita, porque no se había dado cuenta que estaba con ese rostro. Y cuando grita, le dice, maestra, le pasa algo a Homero. Y cuando dice eso, la maestra voltea a ver a Homero y Homero nada más comienza a decir, por favor no dejen que me lleve. Y azota contra el piso, empieza a tener convulsiones, unas convulsiones extrañas.
Porque a raíz de esa situación, varios de sus compañeros van a decidir que su carrera es medicina y otros que su carrera es enfermería. Varios de ahí no van a querer volver a saber nada de salud mental, porque fue muy extraño que con esas convulsiones que se movía para los lados y movía las manos, levantó un banco y lo arrojó por los aires casi hasta la entrada. Tuvieron que agarrarlos casi 6 personas, llamaron a una ambulancia, y él recobra el sentido casi 10 horas después, estando en un hospital amarrado a una camilla. En esa camilla amarrado, se despierta y pregunta ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Y le empiezan a decir todo lo que ocurrió y él no puede creerlo, cree que es algún tipo de broma, su mente está de alguna manera como bloqueando la situación. Lo que él recuerda no es eso, lo que él recuerda es muchísimo peor. Te voy a contar qué fue lo que él vivió estando ahí en el salón de clases. Él llega a la escuela y tiene un muy mal presentimiento, pero es un presentimiento horrible. Ese día, inclusive si le llegara el desvivimiento y el pasar a otro mundo, sería mejor que lo que le va a pasar. Un presentimiento así de espantoso. Y es algo que obviamente le está quitando toda su tranquilidad, pero no entiende por qué pasa eso. Él nunca ha pensado en eso y ahora es una idea que tiene en la cabeza. Va a pasar algo terrible, algo peor que la muerte. Cuando llega al salón de clases, está distraído, pero esa idea es tan fea que lo ha mantenido agitado gran parte de la mañana. El problema es que en el momento en el que cruzó el salón de clases, algo pasó ahí. El salón de clases empezó a cambiar, se empezó a tornar más oscuro, y él apenas si se dio cuenta cuando una compañera le preguntó que si estaba bien, solo movió la cabeza de arriba abajo, quiso llegar rápido a su banquito, al lugar en el que tenía asignado ahí en el salón. Se aferró al banco porque vio algo muy feo. Vio que las paredes se empezaban a estrechar, a ser pequeñitas, 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 y que el techo se empezaba a bajar y de repente el salón se cambiaba. Ya no era un salón, era un pasillo infinito. Y sentía algo espantoso, sentía que su banco en el que estaba sentado se estaba moviendo. Y se estaba moviendo, lo estaba llevando delante de ese pasillo. Y ese pasillo era horrible porque al fondo solo se veía una luz roja que no te da la sensación que es fuego, te da la sensación que es algo mucho peor que la muerte, como si fuera una conciencia, como si fuera una intención, pero la peor de todas, peor que una amenaza, peor, la persona más malvada y desgraciada, lo peor que todo lo que te puedas imaginar, y es algo que le genera un miedo terrible. Pero entonces empieza a dar cuenta que de las paredes comienzan a salir personas oscuras, y las personas lo ven con un rostro de miedo y le mueven la cabeza de un lado a otro como diciéndole no, 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 no. Y él empieza a decir no qué, no qué, no qué. Y las personas le dicen no dejes que te lleve, no dejes que te lleve, no dejes que te lleve, que no te lleve. Y entonces él en esta situación ve cómo se empieza a acelerar la velocidad, va en ese lugar y cuando llega a la zona de la luz roja, es como si 1,000,000 de manos ardientes comenzaran a agarrarlo de las manos, de los pies, del cuello, y entonces comenzaran a quemarlo en carne viva. Una sensación espantosa, nunca en su vida, jamás había sentido algo así. Y él no para de gritar, no para de ser atormentado, y no entiende qué es lo que está sucediendo, pero su cerebro ya no da para más. Está saturado de dolor. Es una sensación de dolor tan horrible que lo único que puede hacer al abrir los ojos es ver rojo, 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 y la palabra se repite en su cabeza y la sensación de dolor está al rojo vivo hasta que siente que algo explota y es donde llega la paz, abre los ojos y está en el hospital. Horas de tormento es lo que él recuerda. Él no recuerda haberse caído en el salón, él no recuerda haber arrojado un banco por los aires, él no recuerda nada de eso. Él recuerda horas de tormento. A partir de ahí, son muchachos que no conocen de este tema. Y a veces las personas cuando no tienen conocimiento de estos temas se tornan crueles. A veces es por el miedo, que no les gusta indagar en cosas que no conocen. Es la forma de protegerse y evadir el tema. Pero los siguientes 2 años para él son un estigma. El loquito, el de los gritos, el Sansón dormido, puros apodos y epítetos que le dicen cada vez que alguien se lo topa
de los que estuvo ahí o de los que se enteraron de lo que pasó en el salón. Miren, ten cuidado con él porque de repente se tira en el suelo y te puede aventar por los aires. Dicen que destrozó un salón de clases. No, él dicen que es hijo del diablo. Pobre hombre, pobre Homero. Su vida ya no fue la misma. Si él no tenía ganas de tener relación con las personas, si el mundo lo veía gris, ahora lo veía aún más gris, más apagado. Ni siquiera ya ni los sabores ni los sonidos le atraían para nada. De alguna manera, estando la vida así, en esta situación como tan desagradable, tan apagada, conoció a una chica y se enamoró. Esta chica le correspondió y él, por primera vez en años, se había esmerado por verdaderamente hacer sonreír y hacer sentir bien a alguien. Por un momento, la vida parecía que regresaba a tener algo de vida. Y estaba enamoradísimo, al punto en el que cuando se le va a declarar y le va a pedir que sea su novia, y esto ya estamos hablando que tiene 18 años aproximados, él juntó dinero por meses para llevarle a un restaurante mediano, porque Homero no viene de una familia acaudalada. Está haciendo un gran esfuerzo para pagar una cena de 2 en ese lugar, pero aparte de eso, porque compró un ramo de rosas bonito y le pidió a un músico que llegara con un violín, porque este tipo de alguna forma tiene una mata muy romántica que no conocía y ahí está explorando. Entonces él está metido en su sueño, sabe que la chica, que va a ser probablemente su novia, va a estar encantada. Y están en esta cena, en este restaurante italiano. Te puedes imaginar, muy probablemente esta idea la sacó de la dama y el vagabundo, porque están en una mesita, llega un sujeto a tocar un violín, le sirven una pasta boloñesa que se ve increíble y huele delicioso, cuando entonces hay una sensación que regresa, algo que lleva más de 3 años de no sentir y que esperaba que jamás en la vida regresara. Viene por ti, algo malo va a pasar. Y entonces el restaurante se empieza a tornar pequeño. Él se agarra a la mesa, se le queda viendo a esta chica y le dice, por favor, no dejes que me lleve, y se desconecta. 2 horas después, está en un hospital, amarrado a una camilla. Tiene un probable diagnóstico. Intuyen algún tipo de quiebre psicótico, una persona que puede tener algún tipo de esquizofrenia paranoide. Puede ser que traigas algún problema de cierto tipo de epilepsia severa. Y empieza aquí una horrible peregrinar entre estudios de hospital, idas al psiquiatra, idas al psicólogo, que concluyen en medicamentos para que esté tranquilo, lo cual lo desconecta. Y notas que no te he mencionado nada de la chica del restaurante, porque eso se acabó. Después de eso jamás la volvió a ver. No quiso investigar qué fue lo que ella vivió, pero puede imaginárselo. Nunca volvió a ir al restaurante, ni siquiera para que alguien le explicara qué fue lo que había vivido ese día. Y digamos que por respeto, decidió que lo mejor era ya no llamarle a esta mujer. Otra vez la soledad lo abrazó. Y si estás preguntándote si vivió lo mismo, sí, pero ahora bastante peor, porque él sintió muchas más horas y mucho más sufrimiento en ese lugar. Y ahora, en ese lugar rojo había una sombra alta, delgada, y parecía que arrastraba cadenas. Van a pasar los años, porque no vuelve a haber otra situación de este tipo. Ya. La vida se torna tan normal como se puede, porque personas que lo ven, mínimo a él, lo hacen ponerse paranoico. Cualquier persona que se le queda viendo mucho tiempo y en su mirada él nota como si lo hubieran reconocido, le genera una combinación de vergüenza, tristeza y quiere huir del lugar. Entonces le lleva muchos meses poder adaptarse a esta nueva situación en la que va a tener que aprender que la gente va a hablar de él y que tal vez de un momento para otro, en el peor de los momentos, tenga otro ataque. Porque él es lo que cree que tiene. Hasta este punto, él va a tener que adaptarse a que está loco, a que está destruido, a que algo en su cerebro no funciona bien. Y de aquí en adelante en la vida que tenga mucho cuidado porque quién sabe en qué momento vayan a empezar estos ataques. Pero van a avanzar los años. Y ya no van a ser 3, 4, 5. Van a ser casi 12 años. Homero está cerca o pasaditos los 30. Y a Homero
ahora sí, ya tiene cierto historial de novias. Ha estado en trabajos, lamentablemente ninguno dura mucho tiempo, porque algo sucede. No ataques de este tipo, ya los lugares no se vuelven a ser pequeños, no vuelve a entrar al infierno. Pero es de repente extraño, es como si algo lo estuviera persiguiendo. Es la paranoia que me dijeron que tengo en su explicación, y lo cual es bastante bueno que lo haya tomado en cuenta, porque eso le hacía tomar ciertas precauciones que tal vez le ayudaron mucho en su momento. Y parece que la vida va a ser una situación de estira y afloja, de simplemente adaptarse, a ser juzgado, a poder sobrellevar un poco las cosas, a explicarle a las personas de su entorno su condición, hasta que ocurre algo muy extraño. Pareciera de repente como si la mala suerte le hubiera tocado a la puerta. Te estoy hablando que todo comenzó un día ya llevando la vida normal dentro de lo que cabe, como cualquier persona, con sus días buenos, días malos, con desventuras en el amor, con situaciones ya bastante típicas nada más, explicando en muchas ocasiones su condición y viviendo un poco con este estigma. Él comienza a tener situaciones extrañas. El vehículo que por primera vez logró sacar de una agencia, aun cuando el vehículo era usado, y le pedían una barbaridad de pagar de enganche, ni siquiera duró 3 días, porque al tercer día, una descompostura. Y cuando lo lleva a la agencia, le dicen que eso no lo cubre la garantía, y el vehículo parece que ahí se va a quedar hasta que junte una fortuna muchísimo mayor a lo que dio de enganche para que puedan reparar el motor. Él no puede creerlo, el primer carro y no le duró 3 días. ¿Qué pudo haber hecho? Cuando llega a la casa hay una fuga de agua. Se inundó su casa. La mitad de sus pertenencias quedaron echadas a perder. Refrigerador, por alguna situación, generó un cortocircuito y ya no funciona. Su televisor, junto con muchas otras cosas eléctricas, estaban conectadas a una misma conector y todo se echó a perder. Muebles, sillas, te puedes imaginar, una casa de un piso y casi con unas 4 o 5 pulgadas de agua. No, zapatos, ropas, el hedor, porque lo de eso pasó en la mañana y él llegó en la noche. Horrible. Esa noche no durmió. Eso hizo que al día siguiente no pudiera levantarse. Estaban haciendo reajuste de personal. Se quedó sin trabajo. Y así, una tras otra cosa, de cosas importantes y cosas medianas le pasaban. Un pequeño robo, un pequeño asalto, las cosas que recién compraba, cosas que se echaban a perder, cosas que compraba en mal estado. Y empezó a decir, oye, esto está mal, o sea, ¿qué está sucediendo? Es en estas circunstancias que la mamá de Homero comienza a decirle, necesitas ir con Ada. Y él le dice, ¿quién es Ada? Tú sabes quién es Ada, ve con Ada, necesitas ir con Ada para que te haga una limpia. ¿Quién es Ada, mamá? Ada, la bruja de tu papá, la que nos protege a todos, que por alguna razón nunca ha dicho que te lleve a ti, pero pues ve con ella, Homero. La bruja de mi papá. No sé ni de qué estás hablando. Aquí hay que hacer un paréntesis. Homero, desde que tiene 13 años no tiene papá, pero es un tema que vamos a abordar después. La bruja de mi papá. Mi papá tenía una bruja. Y yo nunca la he visto. No, mamá, pero yo para qué voy a ir a esas tonterías. Ve con Ada. Y empiezan a partir de ahí una discusión de estira y aflojas. En esos estira y aflojes y en esa pésima suerte que está viviendo, que lamentablemente se prolonga a semanas, meses y un par de años. La suerte no le sonríe en nada. Lo poco que había acumulado ahí en unos ahorros hecho, pero a base de puro sudor y sangre y lágrimas, se están perdiendo. En ese tiempo, en esos 2 años, conoce a una chica, Noemí. Una chica linda, pero una chica también bastante extravagante y con muchos secretos. Una chica que desde el día 1 que se presentó con él le dijo, mi familia tiene un secreto, no me preguntes por él, el día que yo considere te lo voy a abrir. Y entonces Homero le dice así como que estás jugando, no, y no me preguntes por él, no preguntes por mi familia y no te voy a contar su secreto. Él no intuye nada malo, cree que es una forma de ella para hacerse como la interesante, así es que dice, está bien, sigamos con este juego, lo tenía encantado. Y ella estaba también como que poco a poco
viendo el lado brillante de este sujeto, que también era bastante gris en ese entonces. Después de tan mala suerte durante tanto tiempo, yo creo que no te toparías con una persona que esté sonriente y alegre y... No, pero por alguna extraña razón resonaron juntos. Y comienzan a avanzar las semanas y es muy raro porque la presencia de Noemí trae buena suerte a la vida de Homero, que es como todos van a pensar. Esto tiene que ver con el hecho de que ya haya algo bueno en su vida y probablemente le esté ayudando a su mente para que dirija sus pensamientos a donde debe y se enfoque en las cosas que verdaderamente se debe enfocar. No dudo que eso esté ocurriendo. Muy probablemente eso tiene que ver. Pero también parece que trae algo de suerte. Las cosas empiezan a salir bien. Después de meses de no tener empleo y tener que estar buscando trabajos por donde sea, hasta debajo de las piedras, porque este tipo es un sujeto sumamente trabajador, le hablan de un muy buen trabajo y lo consigue. Y es la secuencia de entrevistas más ágil que ha tenido en su vida. El trabajo que consigue es un trabajo bastante rutinario, pero le va a permitir tener los horarios exactos para estar con Noemí. Y él está feliz. Otra vez empieza a ganar un poco de dinero, otra vez empieza a juntar un poquito de ahorros. Ese auto jamás lo recuperó, lo tuvo que vender como chatarra. De ahí se hizo de un poco de dinero. Te digo que tenía mala suerte, ese dinero no lo empleó bien, pero bueno, al final las cosas parece que están empezando a ir un poquito mejor en su vida. Hasta que pasa un evento sumamente extraño y peligroso. Noemí está con él. Están los dos como juntos. No sé si están viviendo juntos o en la casa de uno o de otro, a modo temporal. Pero Homero comienza a decirle, estoy sintiendo mucho sueño. Y ella le dice, qué extraño, es muy temprano, te desvelaste. Y él vuelve a repetir, estoy sintiendo mucho sueño. Por favor, abrázame, no dejes que me lleve. Y ella le dice, Homero, ¿estás bien? Por favor, abrázame, no dejes que me lleve. Cierra los ojos, Homero. Y entonces él se desconecta. Noemí, por su cuenta, le voy a decir lo que vivió, porque es espantoso. Ella lo abraza fuerte, se acuesta arriba de su pecho para escuchar el corazón. Supongo que ella quería ver si el corazón estaba haciendo algún tipo de arritmia. No es la mejor forma de saber eso ni de diagnosticarlo, pero ella se quería sentir tranquila de alguna manera. Cuando lo abraza y le pega la cabeza al corazón, su cabeza está ladeada de tal manera que ve hacia la puerta, que es la entrada de la habitación, y ve el pasillo. Y lo que empieza a ver es algo espantoso. El pasillo, que tiene un par de luces que habían dejado encendidas, se empiezan a apagar lentamente y se ve donde el pasillo y la habitación en la que está se empieza a hacer pequeña, 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 y ella se siente como si estuviera imantada a Homero. No puede soltarse, lo está agarrando y solo ve cómo la habitación se hace pequeña, 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 y de repente Noemí ya no es Noemí, son solo sus ojos, y ella no puede decidir qué hacer o no, solo va viendo cómo delante de ella un Homero que está de pie comienza a avanzar por el pasillo, caminando lentamente, y alrededor de él, desde las paredes comienzan a salir personas totalmente oscuras, que mueven la cabeza de un lado a otro como diciendo no, y gritan, no dejes que te lleve, no dejes que te lleve, y Homero comienza a avanzar y avanzar y avanzar porque no se puede parar, y Noemí está viendo todo eso, y ella está gritando pero nadie la escucha. Ahí son tantas voces las que hablan, y es tanto dolor el que se siente, que lo que ella está sintiendo ni siquiera significa nada. Al final de ese pasillo se ve una luz roja, y en la luz roja ella siente una presencia. Hay algo ahí que lo está esperando, que lo está acechando, y es la cosa más terrible que ha sentido en su vida. Algo que ni siquiera la imaginación te puede dar para que lo comprendas, pero sabe que es alguien, un algo. No es nada más una sensación, es algo que tiene vida, que tiene conciencia y los está esperando. Cuando Homero llega a la zona roja, no para de gritar, y grita me queman. Es entonces cuando ella de alguna manera se logra zafar, de alguna forma, abre sus brazos en la vida real y puede con los ojos abiertos ver que la casa está regresando a su forma normal. De ser pequeñita, comienza otra vez a tomar su forma y entonces se separa de Homero, voltea a verlo y cuando lo voltea a ver, Homero tiene los dientes apretados con los labios abiertos y la está viendo a ella
Y entonces de estar con una mirada como de mucho dolor y mucha sensación como de tensión, el rostro le cambia. Le sonríe y le dice: este es mío y no vas a hacer nada. Dale una cuerda para que haga lo que tenga que hacer y déjanos. Y entonces Homero voltea al frente, cierra los ojos y empieza a roncar. Se queda totalmente dormido, casi por 24 horas. Noemí es extraña. No es una chica típica, normal. Cualquiera le hubiera hablado a alguna ambulancia que se lo llevaran a algún tipo de institución psiquiátrica. Noemí es extraña. Noemí parecía que esto la asustó, absolutamente, como a cualquier persona, pero tenía otras nociones de lo que estaban pasando. Cuando Homero se levanta, Noemí le dice de forma directa: tienes que conocer a mi familia. Y él le dice: espérate, me siento un poco extraño. Sí, te sientes extraño porque hay cosas que te están persiguiendo, tienes que conocer a mi familia. Y entonces le dice: pero tu familia, tú nunca quieres hablar de ello. Ahora sí. Vamos a ir con mi familia el fin de semana, pero tengo que platicarles de lo que pasó. ¿De qué estás hablando, Noemí? ¿Qué fue lo que pasó? Dice: no te voy a decir, no debes de saber las cosas que te pasan, pero sí, ya entiendo por qué has vivido tantas cosas. Pasan un par de semanas, porque la familia, cuando escucha la historia, tiene que hacer preparativos. No pueden recibirlo nada más porque sí. El día que Homero va a conocer a la familia de Noemí, él no está entendiendo la situación, no está leyendo bien para qué va a ese lugar, porque él, esa semana, fue y se gastó una buena cantidad de dinero en comprar una camisa de vestir, una corbata, unos pantalones formales y un nuevo par de zapatos. Él se quiere presentar ante su suegro y ante su suegra y decirles lo mucho que quiere a su hija, un tipo con una mata muy romántica que no está entendiendo lo que está pasando ahí. Él no va a ese tipo de formalidades, va a formalidades, pero de otra índole, de otra mística. Cuando él va con su camisa nueva, perfumado, el tipo con un perfume, digamos que bastante simplón, pero que le daba sensación de seguridad, y va con su corbata y sus zapatos, parece más un muchacho de secundaria que se arregla por primera vez para sacar a bailar a una chica que realmente un adulto que va rumbo a los 40 años caminando con otra adulta. Pero él está nervioso, va a conocer a la familia de Noemí, y Noemí le dice: ay, Homero, tú no entiendes para qué vamos, pero mira, vamos, ya estando ahí vas a entender. Y él está como bloqueado, él solo está: oye, se me ve bien la camisa, se me ve bien la corbata, ¿tú crees que no genere problema con tus papás? Él quiere que lo acepten, él quiere que lo quieran de alguna forma, y él está metido en esa situación y está pensando una y otra vez que quiere dar una buena imagen, cuando pasa algo muy extraño. De repente es como si el tiempo hubiera volado. En ese camión y el otro camión y después el taxi final que tomaron, el tiempo voló, porque de repente ya están en casa de Noemí y empieza a bostezar. Ay, empieza a estirarse y decirle: Noemí, perdón, tengo mucho sueño. Y sin sentido, me dice: ¿les puedes pedir que me presten una cama? Necesito dormir. Y Noemí le dice: sí, espérame aquí tantito. Y se ve donde le dice: sí, por favor. Y sigue bostezando afuera de la casa de Noemí. Y se está estirando y se ve donde los ojos se le empiezan a apagar. Y se le acerca a Noemí y le dice al oído: mi amor, por favor, lucha. Ahorita vas a entrar, pero mientras lucha. Te dejo solo, pero lucha. Y él nada más mueve la cabeza entre bostezos. No entiende bien, las palabras no pueden llegar a donde él lo están llevando. Noemí entra corriendo, avisa a su familia lo que está pasando, salen 3 personas corriendo de la casa y entre los 3 a un Homero que está bostece y estirándose como si fuera un niño pequeño de apenas 3 o 4 años que no puede contener el sueño. Lo agarran entre varios, lo meten en una hamaca, lo acuestan en ella y la hamaca la empiezan a amarrar. Y empiezan a amarrarla de tal manera a la hamaca que por más fuerzas que hacen 2 personas, no se puede abrir de la parte de arriba, porque la cerraron completa, quedó como si fuera un tipo de capullo. Y entonces Noemí se le acerca y le dice: mi amor, no estás solo, lucha. La familia junto con Noemí se sale de ahí, cierran la puerta. Ese cuarto en el que lo dejaron es un cuarto muy especial. Es el cuarto donde la abuela conecta. Es el cuarto donde la abuela limpia.
Es el cuarto donde la esencia de la abuela es más fuerte. La abuela no está ahí. Está preparando cosas porque sabe que lo que viene es muy fuerte. Lo que les contó Noemí es algo duro. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Lo que sucedió en la cama, la voz que le habló, el hecho que le pidiera una cuerda, el hecho que le dijera que los dejara solo, el lugar que vio Noemí. Esto es algo fuerte, no es cualquier cosa. Cuando están listos para comenzar el ritual, comienzan a escuchar gritos y movimiento en el cuarto. Van a la habitación de la abuela corriendo y no pueden abrir la puerta. Cuando van y agarran la cerradura para abrir la puerta del cuarto de la abuela de Noemí, la cerradura está helada, pero está helada a tal punto que le quema la mano a la persona que lo agarró. Se abre la puerta después de un forcejeo de un buen rato y lo que encuentran en la habitación hace que ahora sí todo tenga sentido. Homero está acostado en su hamaca, totalmente dormido. La hamaca está amarrada por completo y el cuarto está destrozado. Todas las cosas del cuarto están destrozadas por todas partes. Sillas se arrojaron contra las paredes y ahora están hechas pedazos en el piso. Hay una imagen de la familia que está destrozada como si unas manos lo hubieran hecho pero pedazos y están arrojados trozos por todos lados. La abuela de la ropa, porque esa es la habitación que ella utiliza también para dormir, está por todas partes y tiene unas manchas de unas huellas, todas en color negro. Algunas parecen como un tipo de brea, otras parecen como si fuera un tizne, como si fuera carbón que dejara ahí marcas. Cuando voltean en la habitación hacia el piso, ven que hay una secuencia de huellas. Unas huellas muy grandes caminan en sentido de las manecillas del reloj y otras huellas pequeñas van caminando en contra. Y es como si hubieran hecho círculos. Pero esa habitación está destrozada y Homero sigue dormido. Casi 2 días tardó Homero en despertar, amarrado en la hamaca. En esos 2 días pasaron 1000 cosas. De repente hablaba en sueños y en los sueños comenzaba a decir: déjenlo, es mío, denle una cuerda. En otros momentos comenzaba a decir: ese que tienen tan especial, si no dejan a este, me lo llevo. Y esas palabras que te acabo de decir, que parece que no tienen ningún sentido, eran palabras clave para la familia, porque después de escucharlas, le marcaron a un primo de Noemí, un primo especial. Y era muy extraño. Tenía 5 minutos que decía en su casa que sentía que alguien lo estaba ahorcando y no lo dejaba respirar. Entendían que si ayudaban a Homero, todos iban a estar en peligro. No era cualquier cosa la que querían sacar de él. La familia de Noemí son algún tipo de entre chamanes, médiums, brujos. No queda tan claro porque ellos no le explicaron a detalle qué es lo que saben y qué es lo que hacen y nada de eso. Solo cuando despertó Homero le dijeron que hay algo muy extraño porque esto es algo viejo. Esto es algo que lo tiene desde hace mucho. Y comenzaron a indagar, comenzaron a preguntar que si él alguna vez había ido a que le hicieran trabajos de brujería, que con qué brujo iba, que si había hecho algún pacto, que se había contactado con algún demonio. Y él no conoce de estos temas, dice que no. Y le preguntan: bueno, puede ser más viejo aún, tus papás van con brujos, con brujas. Homero comienza a darle vueltas como a su idea, a sus recuerdos, y entonces recuerda que su mamá hace un tiempo le mencionó acerca de esa bruja hada. Y su papá murió hace tiempo. ¿Por qué no lo tiene tan presente? Pero bueno, una cosa lleva a otra. Le piden que investigue. Necesitan más información. Y mientras ellos se van a preparar, comenzaron a hablar a conocidos y le dicen que mínimo una vez por semana tiene que ir a la casa de la abuela. Lo que pareciera una limpia simple, porque él lo va a recordar así. Él va a recordar durante muchas ocasiones que simplemente llegaba y comenzaban con unas hierbas a limpiarlo y le pedían que rezaba oraciones y volaba el tiempo. La familia no tiene para nada esos recuerdos, porque después de que Homero comenzara a hacer las oraciones, se apagaba. Empezaba unos bostezos, empezaba a cerrar los ojos y la familia la primera vez lamentablemente los agarró mal parados porque no entendían que esto iba a suceder en ese instante. Pero después de un par de bostezos y cerrar los ojos se ponía muy violento
y golpeó a un familiar y lo terminó mandando al hospital. Homero no se acuerda. Homero preguntaba por el familiar cuando estaba despierto. Oye, aquí estaba tu tío. ¿Dónde se fue? No le querían decir nada. No querían que se enterara. Él no era culpable de estar pasando ese tipo de situaciones. Necesitaban la información. Entonces, mientras buscaba indagar esto, porque buscaba localizar a su mamá, y su mamá se hacía como la perdida. Sí, hijo, platicamos de eso luego. Sí, hijo, sí te puedo contar acerca de tu papá. Sí, hijo, de la brujada. Es que hablé con ella y luego platicamos. Fueron meses que no pudo obtener nada de información. Tiene 2 hermanos mayores, Homero, pero los hermanos mayores no tienen buena relación con él. Dicen que es un tipo muy problemático, que no les gusta estar cerca de él porque no tiene buena suerte. Y pareciera que siempre las cosas le salen mal, entonces mejor de lejitos. No tienen relación con él. Ya son adultos y prefieren hacer como si no fueran familia. Pasan meses en los que Homero busca esta información. La mamá de Homero, como te digo, pareciera que ella está como que evadiéndolo. Hasta que un día él le tiende como un tipo de trampa y va directamente a su casa y se queda ahí apostado fuera de la casa por 24 horas. Llega el momento en el que su mamá sale a tirar la basura y ahí directo le grita y la mamá ya no le queda otra opción más que recibirlo. Y tienen una conversación de lo más extraña. Él le plantea todas las situaciones que está viviendo y a raíz de eso su mamá empieza a llorar y le dice: ve con la bruja hada, pero protégete. ¿Quién es esa bruja hada? Ay, hijo, no sé cómo decírtelo. Mejor ve con ella, pero protégete. No te quiere. No te quiere. No quería recibirte. No te quiere, hijo. Le da una dirección. Él no entiende lo que está pasando. Él habla previamente con Noemí y le dice esto, que tiene que ir a visitar a esta bruja. Y la familia, toda la familia le dice: ten mucho cuidado, porque no puedes estar yendo a lugares que no sean sagrados y con otras energías. Y algo nos suena que si no te vas bien protegido, de esta no la vas a librar. Le dan algo, algún tipo de talismán, amuleto, y hacen un tipo de limpia, le enseñan unos rezos. Pero Homero, aunque está viviendo todo esto de lleno, y esto es importante que lo entiendan, él no tiene tantos recuerdos de las situaciones. Su memoria se va. Lo que sí ocurre, y es que él siente que tiene este sueño paranoico, donde hay personas oscuras que lo persiguen y donde está un lugar rojo con una sensación horrible y sufre mucho. Pues es un mal sueño que los medicamentos lo ayudan a que ya no esté. Lo que viven las personas a su alrededor no se parece en nada a eso. Y de hecho, se dan cuenta que se repite una y otra vez eso para creérselo. Entonces, él no termina de creer que verdaderamente está en un tema que tenga que ver con demonios o brujería. Él no lo cree. Entonces ir con esta bruja simplemente para él es tener información que le está pidiendo la familia, que dicen que lo van a ayudar porque está buscando un recurso más, una forma más de salir adelante, justamente por esto, porque últimamente tiene demasiado sueño y siente que pierde nociones del día o de días o de semanas cada vez más seguido. Cuando llega con la bruja hada, aquí detonan sucesos bastante extraños, si ya de por sí los anteriores no lo son. Y es que llega a un lugar que prácticamente es una casa en una colonia. No tiene ningún tipo de fachada diferente, pero hay una sensación rara. Es como si sintieras que al llegar a un lugar hubiera algún tipo de cúpula que aparte desplegara algún tipo de energía que te empuja lejos. No quiere que te acerques. Y él, al sentir eso, se siente extraño, pero decide que va a ir para allá. Y muy a lo contrario de lo que pasa en casa de Noemí, que le da mucho sueño, aquí se siente alerta y despierto. En el momento en el que pisa la entrada para tocar el timbre de la bruja hada, una mujer ya mayor abre la puerta de golpe, lo ve y refunfuña: maldita sea, ¿por qué viniste? Y entonces él le dice: señora, yo soy... ya sé quién eres. No te quiero aquí. No quiero lo que traes contigo. No quiero que dañe ni a mí ni a mi familia. Vamos a hablar aquí afuera. Y entonces, Homero comienza a preguntar: a ver, me dijeron que viniera a hablar con usted, que mi papá venía con usted y que algo pasó. Y dice: vamos a acabar las cosas rápido porque yo no te quiero aquí. Eres una peste andante. Eres una peste y no quiero que mi familia salga dañada con esto. Tu papá hizo un trabajo,
por eso se colgó. Se supone que íbamos a proteger a tu familia, pero le pedimos algo a cambio. Tal vez eso a cambio fuiste tú. A ti no te persigue un demonio, te persigue una legión. Y sabes algo, no vas a poder hacer nada, ni yo tampoco, así es que por favor lárgate. Homero no podía entender lo que estaba escuchando, porque de un momento a otro, como de latigazo, su cabeza le empezó a doler, y le vino una situación que tenía décadas de no prestar atención. Papá. Y es ahí donde esa sensación con la que te dije que él empezó a vivir a partir de los 13 años tuvo sentido. Algo le arrebataron, algo le robaron. La tranquilidad se fue. ¿Te acuerdas que te dije eso al inicio? Él no se acordaba, pero es que un día que regresó de la escuela y abrió la puerta de su casa, vio a su papá colgado y su mente lo bloqueó. El problema era que en ese tiempo, antes del primer suceso, él no recordaba, pero en su habitación se escuchaban voces y su mamá las había escuchado, pero su mamá no podía hacer nada porque sabía que el papá había hecho trabajos de brujería, buscando algo, protección, fama, fortuna, algo, y algo había salido mal, y el que se las había llevado todas era Homero. Ella se sentía culpable, se sentía al mismo tiempo como una persona que no había podido hacer nada, y esto hacía que no supiera cómo abordar la situación, así es que lo único que hacía en las noches era ir y cerrar la puerta, y dejar que él estuviera con sus pesadillas, y solo al día siguiente le decía, hijo, ¿ya está listo para clases? Mamá, pasó algo anoche, son pesadillas, hijo, ve. Y desde ahí se acostumbró a vivir gris. Ahora, enfrente de la bruja que le revelara esto de golpe, fue tanto dolor que ni siquiera tuvo cómo procesarlo. Ni siquiera se puso a discutir con ella. Ni siquiera se puso ahí como un loco, como un energúmeno, a pedirle explicaciones. Se quebró nada más. Y de repente sintió que las fuerzas lo abandonaban. La mujer entra a la casa, sale, y sale con una bolsa con varias cosas. Y le dice, lo único que voy a hacer por ti es esto. Y le entrega la bolsa. Dice, báñate con eso todos los días. Y lo único que voy a hacer por ti, porque quiero mucho a tu mamá y a tu familia, y porque yo los protejo a todos ellos, es que esto te va a hacer invisible contra la legión de demonios que te está buscando. Te va a durar un tiempecito, después te van a encontrar. Lo tuyo no tiene salvación. Así es que, tómalo, báñate y lárgate. Adiós. Se metió a su casa, cerró la puerta, y Homero, como ido, se fue con una bolsa en la mano, caminando por varias cuadras. Él, como parte de una rutina, como si hubiera sido un mandato, todos los días comienza a bañarse con eso. Esos días no tiene ningún contacto con Noemí, ni uno. Noemí lo está buscando como loca, necesita la información. ¿Qué fue lo que te dijo la bruja? ¿Qué fue realmente lo que pasó? Sí tiene que ver ella algo con todo esto. Y es ahí donde Homero comienza a experimentar las cosas más terribles. Desconexiones completas. Ese lugar rojo ya no es un lugar rojo, es un lugar que está ardiente. Las manos lo tocan y ahora le dejan marcas. Cuando se levanta, después de a veces un día o 2 días, las marcas son muy notorias y empiezan a creer que se está haciendo algún tipo de daño, porque son marcas como si hubiera amarrado cosas ardientes en su piel. Él sabe perfectamente que son los sueños, él no se hace nada, él no tiene ningún tipo de problema consigo mismo, él quiere vivir, pero estas cosas se lo quieren llevar. Después de 3 días de estar haciéndose baños, como un autómata, Noemí llega a su casa, le está tocando la puerta, y con la misma técnica que él hizo con su madre, Noemí la aplica con él, y es hasta que él, por alguna situación, sale de la casa a dejar algo, que Noemí llega, lo intercepta y le dice, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué no me contestas? Y nota que está letargado, y le dice, ¿qué te hiciste? Y él no entiende de qué está hablando, y es como si estuviera como en un sopor, como si estuviera despierto pero dormido, pero algo sucede, no puede articular las palabras, y ella lo empieza a oler, lo empieza a tocar, dice, tienes mucho aroma a algo, ¿qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Y entonces él nada más señala una mesa, y arriba de una mesa, en una habitación que está toda hecha un asco, se ven un par de jabones y hierbas, y ella nota una pequeña figurita de una santa muerte. Dice, ¿qué carajos es eso? ¿Qué es eso, Homero? Y dice,
La bruja hada me dijo que me bañara y nota que él está como ido, como si hubiera bebido, tomado alguna sustancia. Y le dice, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? No sé, no he dormido bien. Y entonces le dice, vamos con mi familia. Y donde le dice eso, él comienza a bostezar, tengo mucho sueño. Y se da cuenta que lo que le dieron no era una protección, era como para volverlo visible ante un radar. Y ahora estas cosas lo tenían. La familia de Noemí tiene que ir a la casa de Homero. Tienen que ir un desfile de personas allegadas a ellos. Como te digo, conocían chamanes, mediums, toda la situación. Entonces, no sé exactamente quiénes van, pero van un buen grupo y comienzan a hacer oraciones, ritos, limpias. Y después de 3 días lo logran sacar de ahí. Estás hablando que esos 3 días, prácticamente la vida de Homero era comer y desconectarse, comer, hablar y desconectarse. De repente estar rodeado de personas extrañas, estar amarrado a una silla, amarrado a una cama, y él, de alguna situación, entendía que estaban ahí para hacerle algún bien o buscaban eso. 7 meses, prácticamente 3 veces por semana, él fue una persona totalmente disfuncional, estando en rito tras rito de liberación y limpias. Hasta que un día, la abuela fue la que dijo que era la que tenía que intervenir. La abuela llega y le explica rápido. Esa bruja te entregó. Probablemente engañó a tu papá. Ya sabes lo que está pidiendo esa cosa. Y él dice, ¿qué cosa? Lo que tienes adentro. Dice, no, ¿qué pide? Está pidiendo que te demos una cuerda. Te recuerda algo y es ahí donde ya les puede revelar. Mi papá se ahorcó. Dice, es lo que se llevó a tu papá. Te quiere llevar a ti. Vamos a sacarlo. La abuela hace algo, conecta con algo, que empieza a hablar en varios idiomas, pero con mucha autoridad. Y es entonces cuando por primera y única vez ven a Homero, que se pone de pie rápido de una cama, se pega a una pared y toma una postura como si estuviera a punto de aventarse al ataque. Y en esa postura notan que los ojos de Homero son negros, pero horriblemente negros, con una profundidad y con un vacío tal que si estuvieras ahí no te conviene verlos, porque sentiría que caes a un fondo que no tiene ningún fondo. La sensación en la habitación es terrible, es una sensación de odio que nunca había sentido nadie. Y la abuela comienza a hablar y comienza a exigir idiomas distintos, cosas que la gente no entiende, pero ven que esta cosa se empieza a hacer como pequeña. Y él empieza como a hacerse pequeñito, 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 termina en cuclillas en la habitación y termina como llorando. Después de eso, la abuela solo le dijo, necesitas hacer muchas cosas para que estés bien. Nosotros no podemos liberarte. Sigue buscando, no te quedes ahí. 2 días después la abuela fallece. De esto ya pasaron 3 años. Y Homero me dice que hace tiempo la relación con Noemí por situaciones ajenas a esto terminó y que desde entonces no para de buscar ayuda, porque en pequeños descuidos, gracias a Dios, solo en 2 ocasiones en 3 años, esa cosa se ha aparecido, pero parece que sí, lo que quiere es cobrar de su vida. ¿Qué crees que hizo la bruja hada con Homero? Antes de iniciar esta historia te tengo que dar un contexto. Hay una suscriptora del canal que desde hace muy buen tiempo nos mandaba historias de cosas que le habían pasado a ella y a su familia. Hace unas semanas, no recuerdo, 2, 3, 4 semanas, salió una de sus historias, porque era una historia que estaba muy fuerte, y se puso tan contenta que se dio a la tarea de preguntarle a todos sus conocidos si alguien por ahí había vivido algo inexplicable, paranormal o aterrador. Se topó con una de las historias más oscuras que me han llegado al canal. Y justamente te la voy a contar en este episodio, porque parece que la historia anterior y esta tienen algún tipo de conexión. Nos tenemos que ir al pasado, muchas décadas en el pasado, porque la persona que le contó esta historia en ese tiempo era un niño y al día de hoy tiene 65 años. Él cuenta que cuando era niño, más o menos de alrededor de unos 12, 13 años,
tuvo una reunión familiar con muchos primos. Estaban en la casa de su abuela y esa casa dice que era una casona. Una casa que tenía en el segundo piso un pasillo muy largo con muchas habitaciones y había un cuarto que era como que el cuarto de juegos. El cuarto de juegos era un cuarto prácticamente vacío, que tenía ahí un sofá y un par de sillas y era el cuarto de juegos de los niños. Le llamaban así porque ahí echaban a los niños a jugar. Ese era el cuarto de juegos. No había juguetes, no había juegos. Los niños inventaban sus propias cosas en ese tiempo. Este persona dice que en esa reunión hubo unos primos mayores que al día de hoy ya no están aquí, que llevaban un libro, que dijeron que ese libro lo habían encontrado con un brujo y que lo que iban a hacer ahí era traerse a un monstruo. Así se lo plantearon. Todos los niños estaban asustados, te lo puedes imaginar. Era un tiempo en el que las películas no eran algo tan habitual, eran un lujo. Tener un televisor en casa, algunos pocos lo tenían, no lo tenían todos. Entonces, hablar de un monstruo y que pasara ahí era algo pero increíble, y la imaginación de todos los muchachitos, porque esta persona que cuenta la historia, que en ese tiempo era un niño, no era el menor de todos. Había niños de hasta 7 años, 9 años por ahí. Era un grupo medianamente grande. Este libro se llamaba Pesadillas. Y si alguno de ustedes conoce del libro, tiene por ahí una copia, por favor avíseme y nos ponemos de acuerdo. Pero este libro de pesadillas tenía dos cosas. Contaba pesadillas, historias de pesadillas que tuvo alguien supuestamente, pero iba de la mano con invocaciones. Decía una invocación y contaba una historia, una invocación, una historia. Entonces, sin más detalles, ni más cosas parafernálicas como velas negras y velos rojos, y nada. Sin más detalles, lo único que hicieron fueron esperar a que se escuchara en la planta de abajo que la abuela estaba haciendo algo para que medio cerraran la puerta y empezaron a hablar en voz bajita, comenzando a platicar cada una de las invocaciones y cada una de las historias en voz alta. Y como se los hemos dicho, tengan cuidado con estas cosas, porque si estás en el peor lugar, en el peor momento, tal vez hay algo ahí que está contigo y solo no lo puedes ver y te está escuchando y está esperando que le llames, porque esos muchachos ahí parecía que no estaban solos. Comenzaron a avanzar las historias. Ya de por sí las historias eran aterradoras, pero no llegaron ni siquiera a 5, porque estaban a la mitad de la cuarta o la quinta historia cuando se empezó a escuchar algo bien extraño. Te tengo que describir algo de la casa para que entiendas lo que pasó. 3 pisos, una casona. Piso de en medio es un pasillo largo con muchas habitaciones. Ellos están en la habitación prácticamente del inicio. Subes las escaleras, a la derecha está esa habitación y a la izquierda es todo el pasillo. Bueno, arriba es el 3er piso y arriba hay una azotea. En la planta de abajo está la abuela y en la azotea se escucha un golpe. ¡Pum! Pero es un golpe que ellos sienten que se cimbra la casa. Después de ese golpe tremendo que hacen que paren la lectura al instante, escuchan algo horrible. Como si un montón, muchas, no sé decirte si son decenas o centenas de cadenas pesadas, se están arrastrando ahí arriba en la azotea. El problema es que junto con las cadenas se escuchan pasos pesadísimos, como si fueran de alguien enorme y que aparte estuviera marchando. Entonces se escucha el pam, pam, y al mismo tiempo el arrastrar de las cadenas, que va avanzando justo en la dirección contraria a la que ellos están. Eso debería darte tranquilidad, si no es que ya sabes cómo está la casa constituida, y es que en aquel lado está la entrada que va de la azotea al 3er piso, y esa cosa va derechito a donde está esa puerta. Cuando llega justo a esa puerta por la distancia y el sonido, el más grande de todos los muchachos es el que trae el libro y lo está agarrando temblando porque está escuchando como algo muy fuerte está empezando a romper la puerta a patadas y escucha cómo le está pateando una y otra vez hasta que la puerta se rompe y cede y escuchan como desde el 3er piso
está bajando por las escaleras algo que viene golpeando cadenas de metal y después viene caminando justo en dirección a ellos para llegar a la escalera, que está a la mitad del pasillo. Cuando se comienzan a escuchar los pasos que conectan entre el segundo y tercer piso, que van bajando por esas escaleras, los muchachos comienzan a gritar. Es tanto el miedo que se siente en ese lugar que uno de los más jóvenes se hace en los pantalones. Empiezan a gritarle a la abuela y empiezan a pedir ayuda, y es cuando uno dice ¡vámonos! Va corriendo justo allá al pasillo, abre la puerta y en eso ven algo que no tiene ningún sentido, algo que ya escuchaste. El pasillo ya no es el pasillo de su casa, es un pasillo completamente negro que al fondo se ve una luz roja y de las paredes están empezando a salir como personas oscuras. Los niños ni siquiera pueden creerlo. Los gritos, que son gritos de auxilio, empiezan a ser gritos de horror, terror terrible, porque se ve como de en medio de esas sombras sale una que llega hasta el techo y está caminando en dirección a la habitación. Y se ve que esa cosa es enorme, es muy corpulenta y trae cadenas amarradas en todo el cuerpo, porque se logran ver las formas de los eslabones que le están colgando de los brazos y va caminando para allá, cuando entonces en esa visión del pasillo algo interrumpe. Aparece un rostro conocido, es el rostro de la abuela asomándose, se para justo en el umbral de la puerta y les dice ¿qué está pasando? Como si ella no percibiera lo que está detrás de ella, y le empiezan a decir abuela, métete, abuela, viene esa cosa. Y la abuela les dice muchachos, ¿qué fregados están haciendo aquí? Y logran ver cómo en un instante esa sombra que está detrás de ella está cerca totalmente y traspasa a la abuela. En el momento en el que traspasa a la abuela y la sombra está dentro de la habitación, solo ven cómo la abuela empieza a temblar y se desploma. Todos los muchachos están ya, hasta el más grande, llorando, tirados en el piso tapándose los rostros porque no soportan la visión de esa cosa. Tiene algo, su esencia es tan aterradora, tan terrible, que el solo hecho de verla es como si la cabeza te le hiciera añicos. No lo puede soportar tu cerebro, menos en muchachos de 15 años que no tienen ni experiencia, ni conocen de esto, ni estaban preparados para eso. Ellos querían contar historias de terror. ¿Qué cosas malas podían pasar si decían ahí unas cosillas de un libro cualquiera? Tirados en el piso, con los ojos tapados, de repente llega una sensación de calma. Alguno de ellos es el que reacciona, voltea, la habitación está vacía, el pasillo está otra vez normal y la abuela está inconsciente tirada afuera. Entre todos los muchachos tienen que hacerla reaccionar. Los muchachos están muy afectados. Después de eso las familias se enteran qué fue lo que pasó, les cuentan abiertamente qué fue lo que hicieron, queman el libro y ahí está el problema, porque aunque tenían unas brasas ardientes y lo aventaron, el libro no se incendió y eso era papel, pero no se incendió, no cambió de forma y a partir de ahí, durante una temporada larga, no se podían deshacer de él. Siempre regresaba al cuarto de la abuela, donde parece que hicieron la invocación y dejaron las cosas abiertas, porque él dice, desde ese día, la casa de mi abuela estuvo embrujada, y mi abuela ya no nos duró muchos años, y ella tenía perfecta salud, se empezó a enfermar, empezó a decir que pasaban cosas ahí, y simplemente un día falleció, y yo me sentía tan mal y tan culpable, que desde ese entonces hasta el día de hoy, es cuando he vuelto a contar esta historia. Si pudiste terminar esta historia sin sentir escalofríos y sin sentir que toda la piel de tu cuerpo se ponía chinita, házmelo saber en comentarios. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero díganme por favor, familia nocturna, si pudieron llegar al final de una. Y déjame decirte algo antes de terminar el episodio. Esta historia que acabas de escuchar el día de hoy, la historia larga, la historia de Homero, es una historia que cuando la estaba escuchando me dio verdaderamente miedo. En la primera historia secreta te voy a contar por qué. Y esta semana te doy las 3 historias. Ahora sí, una vez dicho esto, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. También tenemos los grupos de difusión, ya sabes, en las otras redes. Y si nos estás escuchando desde las plataformas como Spotify y Apple Podcast, síguenos y danos las 5 estrellas si te gusta este proyecto
y te gustan las historias de terror. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo jueves, querida familia nocturna, en otra fogata de historias. Y mientras tanto, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Nos vemos en la historia secreta, que ya saben, solo va a estar en la red de audios largos. Bye bye.